Además saludamos a Osvaldo Moreno, es analista internacional, quien nos acompaña desde Guayaquil. Gracias por atender la llamada de la tarde fin de semana. Buenas tardes, un gran saludo a la distancia, un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan y nos miran desde NTN 24 del Canal de las Américas. Bienvenido, señor Moreno, y le pregunto al inicio, ¿hay moral política en una organización como UNASUR para cuestionar decisiones de Estados Unidos pues frente a la situación que se vive en Venezuela? A todas luces ha dicho el gobierno de Barack Obama que es una decisión totalmente soberana de investigar cómo llegan fondos, en este caso, a su territorio, de investigar a su sistema financiero, donde estarían llegando capitales de dudosa procedencia. Eso tiene que ver también con esas sanciones impuestas a 7 funcionarios, además de la evaluación que se hizo del comportamiento de efectivos militares durante protestas antigubernamentales del año 2014. Es decir, ¿es una decisión soberana la de Estados Unidos o efectivamente también hay una injerencia en asuntos internos de otro país? Bueno, primero hay que analizar, más allá de la moral, es un tema subjetivo, ¿no? Hay que analizar a todos los actores en este caso. Es innegable que existe una crisis en Venezuela, una crisis política que ya lleva más de un año, ¿no? Esto se reflejó en los disturbios que sucedieron con los estudiantes, con los detenidos políticos. Pero sin embargo, más allá de aquello, cierto tipo de resoluciones, si bien es cierto, un país, sea Estados Unidos o Mónaco, tiene la soberanía y la capacidad de desde sus fronteras hacia adentro y su sistema financiero tomar las decisiones que considere pertinentes, ya hacer declaraciones como amenaza de la seguridad de una nación, no se diga de una superpotencia, yo creo que ya tiene otro tipo de connotación y yo diría peligrosa, ¿no? Porque si tomamos en cuenta un poco la historia, casualmente los países que son declarados amenazas para la seguridad suelen ser potencias petroleras y suelen ser posteriormente invadidas. Y en ese sentido, en ese contexto, al margen, ya que indiscutiblemente existe un problema que hay que tratar y resolver de manera urgente en la hermana República de Venezuela, la injerencia de este tipo de declaraciones, por supuesto que generan desestabilización en la región, y es importante que la UNASUR tenga este tipo de participaciones, ¿no? Para eso fue creada, pero más allá del tema ideológico, yo creo que ya debe de tomar acciones concretas para efectos de tener una salida institucional, una salida pacífica y sobre todo soberana en la República de Venezuela, ¿no? Señor Moreno, usted hace referencia a cómo ha venido actuando Estados Unidos frente a otras situaciones que se le ha presentado a este país con potencias petroleras. Dice que luego de las sanciones políticas, quizás, como se viene presentando con Venezuela, viene la invasión. Evaluando el comportamiento de Estados Unidos, de su gobierno, de Barack Obama, durante los últimos meses, llamémoslo así, ¿usted ve posible una acción militar contra Venezuela? Mire, yo no soy adivino, tampoco los medios de comunicación, pero la historia es para eso, ¿no? Para aprender de los errores del pasado, ¿no? Yo creo que hacer muchas reflexiones. Si sale como vocero de la Casa Blanca un militar prácticamente en traje de campaña, usted vio hace poco, bueno, no conozco la estructura de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, pero usted vio hace poco un miembro activo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, creo que del jefe del Comando Sur, haciendo ya manifestaciones ya no indirectas sino directas sobre un país y su situación política. Y yo creo que llama un poco la preocupación, y no solo eso, ¿no? O sea, tenemos que ser un poco objetivos. Todas las intervenciones, digamos, de la OTAN y sus aliados suelen generar problemas en institucionalidad de estos países, ¿no? Finalmente lo que se centra, o parecería que lo que se centra son los intereses petroleros, por no decirlo de otra forma, el saqueo de los recursos naturales, y terminan abandonando países a su suerte y se crean otro tipo de problemas. Ergo, el caso de Irak, pues no, posterior a la invasión de Irak, si bien es cierto, Saddam Hussein era un controvertido dictador, el mismo caso de Gaddafi en Afganistán, que tenían, digamos, que el control sobre sus países, ¿no? Surgen este tipo de fenómenos como el Estado Islámico, ¿no? Que finalmente creo que es una responsabilidad también del Occidente por haber desmantelado y destartalado la poca institucionalidad o el control que existía dentro de esos estados, ¿no? Entonces, en base a los antecedentes, una declaración de ese tipo, con un vocero de este tipo, yo creo que es un llamado digamos, de atención, ¿no? Porque si vamos a hablar de derechos humanos también, yo le diría a usted que todos deseamos la libertad de Leopoldo López, la libertad del alcalde de Caracas, pero también los Estados Unidos, el amor a Leopoldo López se le termina una vez que le hablamos de Óscar López, que es el independentista puertorriqueño que lleva casi 40 años detenido, ya le superó a Mandela hace mucho tiempo atrás. Entonces, en ese contexto, yo creo que sí es muy preocupante cuando sale un vocero de las Fuerzas Armadas en campaña a hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Ahora miremos el otro lado, cómo ha venido reaccionando Nicolás Maduro. Primero,
de una manera amenazante, pues una de las reacciones que tuvo luego de esas sanciones a 7 de sus funcionarios, y luego, el día de ayer, cambia su discurso y le tiende la mano a Barack Obama y trata de buscar una salida consensuada, dialogada al conflicto, al impasse que viven. Pero sin embargo, el día de hoy, en varias regiones del país, de Venezuela, pues fuerzas militares activas, milicianos, reservistas, están preparándose para repeler, en este caso, una acción militar por parte de Estados Unidos. ¿Quién se prepara para la guerra entonces? Claro, bueno, pues si usted recibe, insisto, una declaración de amenaza a la seguridad de una potencia que tiene antecedentes de invadir potencias petroleras, cuyo vocero es un militar activo, digamos, en campaña, obviamente hay que tomar todo tipo de previsiones, ¿no? Igual Estados Unidos tiene otro tipo de problemas también, el tema de la invasión, digamos, o la influencia en la región de China, como el acreedor número 1 prácticamente desde México a la República Argentina. Hablemos en el caso ecuatoriano, por ejemplo, el mayor ahorita acreedor es la República Popular de China. En el caso de Nicaragua está en este instante armando un canal superior al de Panamá, bueno, por lo menos en aspectos logísticos, y en el proyecto también con recursos chinos. Hay un tren que se va a realizar en este momento, un tren bala, un tren rápido en México, casi hasta la frontera con los Estados Unidos. O sea, hay una influencia en el tema económico chino y en el tema militar ruso, ¿no? Los Estados Unidos también tiene varios frentes en la región, no solo eso. Pero sin duda alguna Maduro también es responsable digamos, de no llevar con responsabilidad, valga la redundancia, o no ser con la mayor asertividad la conducción que tiene en este momento el país. Pero esa solución a estos problemas, que la única vía es el diálogo, no encuentro otra manera. Yo creo que armas, protestas no nos van a llegar a ningún lado. O sea, esto es un gobierno de derecha, de izquierda o de centro. No tienen que ser los venezolanos los llamados a resolver su crisis, y en este caso los países de la región, si pueden ayudar, tienen que hacerlo, ¿no? Pero en todo caso, a buena hora que haya un llamado al diálogo. O sea, los políticos son así, parte de la retórica es esto. Acuérdense ustedes, bueno, en ese sentido hay una distancia, creo, muy sideral entre la que existía entre el expresidente Chávez, que ya falleció, en el tema retórico, y Nicolás Maduro, ¿no? Pero obviamente esa es la actitud de los políticos, ¿no? Generalmente están constantemente haciendo promesas. Acuérdense el caso de Barack Obama, pues recibe el Nobel de la Paz e inmediatamente genera una invasión a un país extranjero, ¿no? Bien, quiero agradecer a Osvaldo Moreno, analista internacional, quien nos acompaña desde Guayaquil, por estar con nosotros, por supuesto, en la tarde fin de semana. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia.